No existen casos como este. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a hablar del caso de Jamie Claus. Gracias por pasarte y ver el episodio completo. Espero que te quedes y te suscribas a mi canal porque estoy intentando hacer de YouTube mi lugar principal para compartir historias con el mundo. Así que el caso de hoy es el de Jamie Claus. La razón por la que elegí este caso es bastante simple. El asunto es que, aunque sea real, si hicieras una película sobre este caso, la audiencia no lo creería porque el autor de este crimen no tenía un motivo y tampoco había cometido ningún delito previo. Creo que lo más grave que tenía era una multa de estacionamiento, y eligió como objetivo a una niña, lo cual, si lo juntas todo, no encaja en el típico arquetipo de una película. La idea de que existan personas al azar, sin antecedentes criminales, que simplemente se fijen en un niño al azar, lo secuestren y dañen a su familia, no es algo común. Normalmente tiene que haber un motivo, sobre todo cuando se trata de niños. Y en este caso realmente no lo había. Incluso el perpetrador, cuando ya estaba en prisión, escribió una carta a Jamie y a los miembros sobrevivientes de su familia en la que intentó explicar por qué lo hizo. Pero ni siquiera él tenía palabras lo suficientemente claras para expresar el motivo. Lo presentó como algo complicado y admitió que en realidad no lo sabía. Dijo, miren, no soy un asesino en serie, simplemente tuve que hacerlo y no sé exactamente por qué. Por eso es uno de los casos más perturbadores. Saber que todo fue cometido por alguien sin historial criminal, sin ninguna conexión con las víctimas, excepto un encuentro casual con una de ellas, y simplemente sucedió. Es una de esas cosas horribles que hasta hoy nadie entiende, ni siquiera el propio asesino. Vamos a entrar en los detalles. En 2018, Jake Patterson, de 21 años, iba a camino a su trabajo en una fábrica de queso en Wisconsin. Solo llevaba un par de días trabajando allí. Este era su tercer día en el empleo. Era un tipo común con una vida bastante típica en Wisconsin. El plan de Jake. Primero, tomó la escopeta Mossberg calibre 12 de su padre, un arma muy común en Estados Unidos. Él pensó que precisamente porque era tan fácil de conseguir, sería difícil rastrear. Preparó un par de cartuchos y ya tenía el arma. Después fue a Walmart y compró un pasamontañas, una máscara que cubre toda la cabeza, como parte de su preparación para el crimen. Él, ya sabes, se afeitó la cabeza y la barba para que no quedara ningún rastro de cabellos que pudieran servir como evidencia forense en la escena del crimen. Todo esto fue completamente premeditado. Compró guantes y los limpió para que no quedaran huellas. Adquirió botas con punta de acero, unos jeans oscuros y una chaqueta oscura. En el coche que iba a utilizar, porque planeaba secuestrar a Jamie y mantenerla en la cajuela, cortó el cable que permite abrir el maletero desde dentro del vehículo. Básicamente no quería que hubiese ninguna manera de abrirlo sin la llave. También desconectó la luz interior de su Ford Taurus para poder moverse más oculto dentro del coche. Este tipo estaba pensando en cada detalle de cómo llevaría a cabo el secuestro. Sabía que iba a entrar en la casa, llevarse a Jamie y ya tenía todo un plan preparado. Jake intentó 2 veces, sin éxito, secuestrar a Jamie. La primera vez condujo hasta su casa, pero vio coches en la entrada, y se asustó, así que se fue. La segunda vez, justo cuando estaba a punto de entrar en la entrada, se encendieron unas luces y nuevamente se marchó. Pero el 15 de octubre de 2018, por desgracia, tuvo éxito. Alrededor de la medianoche, Jake Patterson entró en el camino de entrada de la familia Claus. Las luces de su coche estaban apagadas, los faros apagados, y se deslizó hasta detenerse frente a la casa. Dentro de aquella modesta vivienda, Jamie dormía junto a su perrita Molly. Molly escuchó el coche entrar en la entrada y empezó a ladrar, despertando a Jamie. Ella miró por la ventana y vio un coche desconocido en medio de la noche. Alarmada, corrió a la habitación de sus padres y los alertó. El padre de Jamie, James, fue hacia la puerta principal con una linterna. Mientras tanto, Denise, la madre de Jamie, y la propia Jamie se refugiaron en el baño. Cerraron la puerta, convencidas de que aquello podía ser una invasión domiciliaria. Y tenían razón. Empujaron un mueble contra la puerta para bloquearla. Se metieron en la bañera y corrieron la cortina. James estaba en la entrada cuando vio a Jake Patterson salir de su coche y caminar tranquilamente hacia la puerta principal.
En ese momento, James pensó que quizás era un policía. Cuando Jake llegó a la puerta y comenzó a golpear, James alumbró con su linterna a través de la ventana para ver mejor, y luego se asomó por el pequeño ventanuco de la puerta. Le gritó, «Enséñame tu placa». Chocante, dramática historia. Lamentablemente, en ese mismo instante Jake levantó su escopeta y disparó a través del vidrio. El disparo alcanzó a James, quien murió de inmediato. De regreso en el baño, Jamie recordaría después que, al escuchar aquel disparo de escopeta, supo en el acto que su padre había muerto. Y Denise, su madre, también lo entendió porque inmediatamente tomó su teléfono y llamó al 911. Mientras hablaba con la operadora, ésta le confirmó que no había ningún policía en la zona, lo que dejó aún más claro que aquel hombre no era un agente. Mientras tanto, Jake trataba de forzar la puerta principal. Como no lograba abrirla, recargó la escopeta y disparó directamente contra la cerradura, destrozándola. Empujó la puerta, pasó sobre el cuerpo de James y comenzó a registrar la casa. Todas las habitaciones estaban vacías, excepto una, la del baño. Jake intentó abrir la puerta, pero estaba trabada por el mueble, entonces empezó a golpearla con fuerza una y otra vez. Tras unos 10 o 15 impactos, consiguió romper la mitad superior de la puerta, ya que la parte inferior seguía bloqueada por la cómoda. Entró al baño y arrancó la cortina de la bañera donde se escondían Denise y Jamie. Al correr la cortina, Jake se encontró con Denise, que estaba abrazando fuertemente a su hija Jamie dentro de la bañera, tratando de protegerla con todo su cuerpo. Jake le entregó cinta adhesiva a Denise y le ordenó que atara y amordazara a su propia hija. Ella se negó. Estaba protegiendo a Jamie con todas sus fuerzas. Entonces Jake dejó su escopeta a un lado, apartó a Denise por la fuerza y lo hizo él mismo. Le cubrió la boca y las manos con cinta a Jamie. Después de sacarla de la bañera, Jake volvió a tomar su escopeta, la apuntó hacia la madre, giró la cabeza y apretó el gatillo. Asesinó a Denise en ese mismo instante. Luego levantó a Jamie, que apenas medía 1,5 metros y pesaba unos 45 kilos, la arrastró hasta su coche, abrió la cajuela de su Ford Taurus, la metió dentro y cerró de golpe. En total, había estado dentro de la casa apenas 4 minutos. En su confesión, Jake diría después que apenas 20 segundos después de abandonar la vivienda, vio venir varios coches de policía a toda velocidad por la carretera. Los agentes, de hecho, recordarían más tarde haber visto un Ford Taurus cediendo el paso mientras ellos corrían hacia la casa. Jake maniobró para esquivarlos y se marchó. Jamie, encerrada en el maletero, recordaría el sonido de las sirenas y cómo poco a poco se fueron desvaneciendo en la distancia. Una chocante, dramática historia. Jake condujo unos 110 kilómetros, 70 millas, hasta su casa, donde mantendría prisionera a Jamie durante los siguientes 3 meses. Mientras tanto, investigadores y vecinos buscaban desesperadamente a Jamie. Toda la comunidad estaba devastada. Y lo cierto es que, en la mayoría de los casos de secuestro infantil, las probabilidades de un final feliz son muy bajas. El país entero estaba pendiente de la noticia, pero nadie podía encontrarla. Todo ese tiempo, ella estaba oculta en la casa descuidada y abarrotada de Jake Patterson, situada en medio del bosque. Cuando llegaron ahí la primera noche, Jake quemó la ropa de Jamie, sus guantes y la cinta adhesiva. Luego le dio un pijama de su hermana y la obligó a meterse debajo de una cama que tenía en la casa. Después, barricó la cama con objetos pesados, de manera que ella quedara atrapada ahí abajo, apenas con una almohada y una manta. Ese era su lugar. Jamie permanecía horas y horas bajo la cama, ignorada. Jake le advirtió que si intentaba escapar, cosas malas le sucederían. Y como ella había visto con sus propios ojos cómo asesinó a sus padres, sabía que era capaz de cumplir esa amenaza.
Él también lo sabía, y utilizó ese miedo como control absoluto sobre ella. Jamie llegó a pasar 8, 10, hasta 12 horas seguidas debajo de esa cama, sin comida, sin agua, sin poder ir al baño. Todo era una forma de sometimiento. La realidad es que Jake no tenía ningún plan real para después. Tras los primeros días, simplemente empezó a descuidarla, como si no supiera qué hacer con ella. Durante las primeras 2 semanas estaba muy alerta. Incluso le dijo que mantenía la escopeta junto a la puerta por si llegaba la policía. Pero al ver que nadie aparecía, comenzó a sentirse confiado, creyendo que había escapado impune de su crimen. Con el tiempo, se relajó tanto que incluso comenzó a recibir invitados en la casa. Tenía amigos que iban a visitarlo, y a Jamie solo le ordenaba: «Quédate en la habitación, no salgas». Y así fue durante 87 días. Una niña de 13 años escondida bajo una cama, descuidada, asustada, esperando sin saber qué destino le aguardaba. Obviamente, sin tiempo para llorar la pérdida de sus padres, Jamie permanecía atrapada bajo el control de Patterson. Él casi nunca salía de la casa, y cuando lo hacía, una sola vez fue a visitar a un abuelo. La amenazaba de manera agresiva, diciéndole que si intentaba escapar la lastimaría. Con el tiempo, él comenzó a sentirse muy confiado de que saldría impune de todo. Tan confiado que incluso presentó una solicitud de empleo. En su formulario escribió que era un hombre honesto y trabajador, y en el apartado de habilidades puso que no tenía mucha experiencia laboral, pero que siempre se presentaba al trabajo y aprendía rápido. Así que una mañana se fue a una entrevista de trabajo como si nada. Apenas lo vio salir, empujó las pesas y el mueble que bloqueaban su salida. Corrió, se puso apresuradamente unos zapatos de Patterson que eran demasiado grandes y además se los colocó en los pies equivocados. Y salió huyendo de la casa sin saber dónde estaba ni hacia dónde iba. Era pleno invierno en Wisconsin. Hacía un frío extremo y ella no llevaba abrigo ni guantes. A eso de las 4 de la tarde, Jean Nutter, una mujer que paseaba a su perro, la vio acercarse. De inmediato se dio cuenta de que algo no estaba bien. No era solo una niña perdida. Cuando Jamie se acercó y le dijo: «Estoy perdida, necesito ayuda, me llamo Jamie», Jean la reconoció al instante. Había visto los carteles de búsqueda en la comunidad y supo que tenía frente a ella a la niña desaparecida. La abrazó fuertemente y le dijo: «Ya estás a salvo, te voy a cuidar». Luego la llevó a la casa de unos vecinos. Allí dijo: «Esta es Jamie Close, tenemos que llamar a la policía». Los dueños de la casa sacaron sus armas y aseguraron la puerta mientras protegían a Jamie. Jean llamó a la policía y cuando comunicó la noticia, los agentes al principio ni siquiera podían creerlo. Estaban tan impactados que tardaron unos segundos en reaccionar a la urgencia del momento. Tenían que llegar de inmediato porque en cualquier instante Patterson podría regresar y descubrir que Jamie ya no estaba. Por suerte la policía llegó y Jamie fue rescatada. Estaba físicamente a salvo, aunque emocionalmente destrozada. Ese mismo día, Jake Patterson regresó de su entrevista de trabajo y al ver que Jamie no estaba, notó las huellas en la nieve. Salió a buscarla, pero el destino no estuvo de su lado. La policía lo localizó rápidamente, encontraron su coche y lo arrestaron. No puso resistencia. De hecho, él mismo se identificó y confesó lo que había hecho. Finalmente, Jake Patterson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa que morirá en prisión. Y aún hoy, nadie comprende cómo pudo ocurrir algo así. Casos como este no ocurren. Siempre hay algún motivo, algún antecedente, algún signo de alarma. Pero aquí no lo había. Un hombre sin historial criminal, sin relación alguna con la víctima, que simplemente un día la vio subir a un autobús escolar y decidió que iba a ser suya.
Es difícil aceptar que un extraño pueda escoger al azar a una niña, asesinar brutalmente a sus padres delante de ella y mantenerla cautiva durante meses sin que exista un motivo aparente. Pero en este trágico caso, eso fue exactamente lo que pasó. Y con esto terminamos, chicos. Espero que les haya gustado esta historia. Por favor, no olviden darle like y suscribirse. Estaré publicando casos como este, y también muchos otros, misterios, historias aterradoras, relatos inquietantes, cosas interesantes, al menos una vez por semana. Espero que sigan acompañándome. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.